Buen día, nosotros somos el equipo número 6 y les vamos a presentar la unidad 6 llamada configuración de una red de distribución. El subtema asignado fue el 6.3 llamado técnicas para el diseño de una red. La materia es logística y cadenas de suministro. Somos de la carrera de Ingeniería Industrial Grupo B y les vamos a presentar la parte número 1 de nuestro caso práctico. Los integrantes de esta parte son Ramírez Hernández Alicia y su servidor Antonia Morán Luis Adrián. Y el caso práctico es el siguiente. Diseño de una red logística para una comercializadora ferretera en el centro del Valle de Cauca. Introducción. La logística en las organizaciones actuales está orientada a la gestión cuando proponen un sistema de gestión logística que asegure ajustar los procesos de la organización con miras a cumplir con los requisitos logísticos del cliente. Este trabajo aborda tangencialmente el problema del tiempo de ciclo y hace énfasis especial en los procesos de diseño de red y ruteo, en un caso de estudio que involucra dos centros de distribución y diversos centros de demanda, los cuales deben ser atendidos buscando el mejor desempeño en los costos logísticos totales. La propuesta parte de la caracterización de la red logística actual y propone un diseño de red alterno para mejorar el desempeño en costos de la red en el entendido que esto afecta el tiempo del ciclo de pedido. Además, se propone un modelo de ruteo de vehículos que facilite el mejoramiento en el desempeño de los costos del recorrido para la entrega de los pedidos. Y finalmente, se sensibiliza el modelo en diferentes escenarios de incremento de costos de flete, incremento en días de inventario y de demanda, que permite concluir con respecto a las consideraciones más importantes que deben tenerse en cuenta al momento de tomar decisiones logísticas. Marco teórico. Diseño de red. Se plantea un modelo para el diseño de la cadena de abastecimiento de una compañía multinacional de aluminio con depósitos en 3 lugares del mundo, a los que designamos como A, B y C. El sistema dispone de 4 plantas de procesamiento de bauxita de alumina, producto intermedio, denotadas como B, C, D y E. Finalmente, cuenta con plantas de esmaltado en los lugares D y E. El problema describe que el proceso de conversión de la bauxita a alumina no es tan costoso como el proceso de esmaltado, indicando que una tonelada de alumina produce 0,4 de aluminio terminado. Tenemos la tabla número 1 de optimización de cadenas de abastecimiento y tenemos los costos de explotación de la bauxita. Tenemos las minas de bauxita A, B y C. El costo de explotación de las mismas para la A es de 420, para la B de 360, para la C de 540. La capacidad anual de bauxita por toneladas es de la A de 36,000, de la B de 521,000, de la C de 28,000. El rendimiento de alumina de las mismas es de el 6%, 8% y 6,20%. En la tabla número 2 de la optimización de cadenas de abastecimiento tenemos lo que son los datos de conversión del bauxita en alumina. Tenemos la planta B, C y D y E. Costo de producción de ese precio por tonelada de alumina es de 320 para la B, 320 para la C, 380 para la D y 240 para la E. Y tenemos la capacidad anual de procesamiento de bauxita de toneladas por año de 40,000 para la B, 20,000 para la C, 30,000 para la D y para la E tenemos lo que es 80,000. El costo fijo anual de la planta de alumina, el precio por año es de 3 millones para la B,
2.500.000 para la C, 4.800.000 para la D y 6 millones para la E. En la tabla número 3 tenemos lo que son los costos de procesamiento y capacidad de procesamiento de la alumina. Tenemos lo que es la planta D y E. El costo de procesamiento de precio de tonelada de alumina es de 8.500 para la D, 5.200 para la E, y la capacidad anual procesamiento de aluminio tonelada por año es de 4.000 para la D, de 7.000 para la E. Y a continuación tenemos lo que son los datos de transporte. Los datos de transporte entre las plantas de producción de bauxita y las plantas de la conversión en alumina a las plantas de esmaltado son conocidos y presentados en las tablas 4 y 5 respectivamente, que son las que tenemos aquí, las cuales nos indican lo que son los costos de transporte en precio por tonelada de bauxita. Y tenemos las siguientes aquí, tanto en la tabla número 4 como en la número 5. Y a continuación tenemos la siguiente relación en esta imagen, que nos muestra lo que es la cadena de abastecimiento propuesta. Está diseñada en 3 niveles, como se muestra en la figura 1, y propone la restricción de que el producto terminado no es transportado entre las plantas de esmaltado. Bueno, como se mencionó antes, aquí tenemos lo que es la relación. En este caso nos dice, por ejemplo, la A con la B y la C, la B con la D, la C con la C y la E, y así sucesivamente, como ya se mostró en las tablas anteriores. Continuando con eso, tenemos los modelos tomados como referencia para el diseño de red y ruteo de vehículos. Tenemos el modelo matemático. Propone la minimización del costo total anual del diseño de red considerando lo siguiente: costos de explotación de bauxita, producción y procesamiento de alumina, costos anuales de transporte de bauxita de las minas a las plantas de alumina, costos de transporte de alumina desde las plantas de alumina hacia plantas de esmaltado. Y por último tenemos lo que son los costos fijos de las plantas de alumina. A continuación se van a ver lo que son las variables de decisión dentro de lo que es el modelo matemático. Y tenemos 3 que son X, Y y W. Dentro de estas hay diferentes variables que maneja, que es la Y, la J en X, y en Y tenemos la J y la K, y en W tenemos la J, una sola variable de decisión. Por ende tenemos lo que es la función objetivo. Dentro de esta se trata de que va a minimizar lo que son el costo total anual, y se van a ver diferentes costos que se van a ir sumando, sacando con diferentes fórmulas. Por ejemplo, el costo anual de explotación de bauxita, más el costo anual de producción de aluminio, y así sucesivamente, lo que son diferentes costos anuales de los diferentes procesos y plantas de lo que es el lugar que se encarga de hacer o transportar a la mina, ya sea A o B o C. Aquí tenemos el primer cálculo, que sería el costo anual de explotación de bauxita. Anteriormente vimos lo que es la minimización de costos, y para ello se calculaba el costo anual de esto, y por ende tenemos primero el costo anual de explotación de bauxita, y nos muestra las 3 minas que son A, B y C. Tenemos su costo, que es de 420, 360 y 540, cada una con la variable de decisión X y sus subvariables relacionadas entre ellas, que son AB, AC, AD y AE. Aquí podemos ver que A se relaciona con las diferentes variables que son de las minas, ya tengamos AB, AC, AD o AE. Y de ahí pues multiplicamos la sumatoria de estas y obtendrías lo que es el costo anual. Igual, para calcular el costo anual de producción de alumina, que por esta parte tenemos 4 plantas que son B, C, D y E, tenemos el total de 330, se va a multiplicar con la variable de decisión BD, y
se va a sumar con otra variable de decisión BE. Por así decirlo, se va a repetir el mismo proceso, nada más que aquí vamos a usar únicamente dos subvariables que serían D y E, y se van a ir relacionando con las variables de decisión. Después tenemos el costo anual de procesamiento de alumina en las plantas de esmaltado. Aquí en este caso tenemos planta D y planta E. Tenemos que su costo es de 8.500 y podemos ver que esa cantidad se va a multiplicar con las variables de decisión Y y sus subvariables correlacionadas con otras. Igual va a ser lo mismo para la planta E, con 5.200 tenemos la variable de decisión Y y sus subvariables B, y se van a ir sumando con las diferentes variables que esta denote. Luego tenemos costo anual de transporte de bauxita desde lo que son las minas de bauxita hacia las plantas de alumina. En este punto tenemos desde lo que es desde la mina A, y aquí podemos ver que tiene diferentes costos. Estos costos se van a multiplicar con la variable de decisión y las subvariables AB, que tenemos la variable de decisión X. Esta variable de decisión se va a ir sumando con la siguiente, que se correlaciona con otra subvariable C, D y E. Igual la mina B hace lo mismo, se suma la cantidad y de esa forma se obtiene un costo anual. Luego tenemos el costo anual de transporte de alumina, desde lo que son las plantas de aluminio hacia las plantas de esmaltado. Tenemos que hacia la planta D vamos a tener la sumatoria de estas subvariables con sus variables de decisión Y, B con D, más 620 de la variable de decisión CD, más 1465 de la variable de decisión ED. Y de así se va a dar un costo anual de transporte de alumina hacia lo que es la planta de aluminio con planta de esmaltado. Tenemos el costo fijo anual de las plantas. Aquí el costo fijo ya no se relaciona con ninguna otra variable de decisión, únicamente es un costo que está fijo en esa planta, un costo único, por así decirlo. Aquí nos consta que vemos que planta B tiene 3 millones en la variable de decisión B, que la correlaciona únicamente con esta, y la planta C de la misma manera, 25 millones de WC, que es la variable de decisión de una sola, igual planta D y planta E con 48 millones y 6 millones. Luego, pues ya como vimos lo que es las variables de decisión, lo que es también la función objetivo. Una vez que tú tienes los costos anuales, también tienes que tener las restricciones. Esas restricciones son importantes ya que dan una capacidad al proceso de lo que es la bauxita, de lo que es la alumina, lo que son las ventas anuales de aluminio, ya por así decirlo, cuando está terminado por la planta de esmaltado. Vemos que las restricciones van a ser por capacidad anual de explotación de bauxita en cada mina. Es la tonelada de bauxita sobre el año. Tenemos aquí mina A, mina B y mina C. Y es la sumatoria de toda esta variable de decisión en las subvariables que correlacionan la A, ya sea con B, con C, con D o con E. Estas deben ser menores o iguales a 36.000 dentro de la mina A como resultado. Igual la mina B tiene una sumatoria de las variables de decisión con sus subvariables correlacionadas con la B. Esta sumatoria tiene que ser menor o igual a 52.000 y va lo mismo para la mina C. Luego, cuando queremos tener lo que es la capacidad anual de procesamiento de bauxita en cada planta, tenemos lo que son 4, que es la planta B, C, D, I. La sumatoria de estas variables de decisión X se relacionan con A, con B
y con C. Esta sumatoria de B que se relaciona con las diferentes subvariables tienen que ser menor o igual a lo que son 40,000, que es una sola subvariable, que es un costo fijo de B, de C, de D o de E, dependiendo de lo que te vaya dando en cada planta, pero no debe superar ese valor que aparece en el lado derecho. Luego tenemos por capacidad anual de procesamiento, igual planta D, planta E. Su sumatoria de variables de decisión no deben superar la cantidad mencionada en el lado derecho. Por ejemplo, tiene que ser en la planta D menor o igual a 4,000. Y luego por ventas anuales de aluminio terminado en cada planta, tenemos planta D y planta E. Y pues aquí tenemos una cantidad mencionada, 0.4. Se multiplica por lo que es las variables de decisión, haciendo una sumatoria, dando un total igual a 1000. Y igual con la planta E, aplica el mismo valor, 0.4, y el mismo proceso. Por balance de masa en cada una de las plantas de aluminio, bueno, tenemos 3 plantas, B, C y D. Y pues cada una de estas da un precio o un costo fijo de 0.6, 0.8 y 0.062, y con la variable de decisión X. Y pues esa suma tiene que ser igual a lo que es la sumatoria de dos variables de decisión relacionadas con BD, BE o con las diferentes plantas, ya sea C o D. Luego tenemos lo que es el ruteo de vehículos. Aquí el ruteo de vehículos, dentro del problema, muestra que es un problema que la plantea, por así decirlo, como una función objetivo para minimizar el número de rutas por vehículos. Por ejemplo, aquí se quiere disminuir las rutas por el tipo de vehículo, por las distancias recorridas, quiere la disminución del costo total de todas las rutas o como la maximización de lo que es la utilización de los vehículos. También está sujeto a restricciones de capacidad, nivel de servicio, infraestructura de transporte, restricciones de longitud y velocidad, balanceo de rutas y ventanas de tiempo. Para esto se eligió el método heurístico. Este plantea una solución. Este se le conoce como un método de lo que son los ahorros. Y bueno, pues el principio básico del método, por así decirlo, es que te plantea una ruta con una proporción que haga que no tengas, por así decirlo, que recorrer de más y los costos sean menos. O sea, abarca que todos tus costos no sobrepasen a lo mejor una meta que tengas, y por ende marca, por ejemplo, aquí que la mejor ruta es AB. Luego vamos a ver lo que es la metodología. Dentro de la metodología vamos a ver lo que es el caso de estudio. El caso de estudio podemos ver aquí del lado derecho una figura. Esta figura nos va a mostrar que nos muestra dos centros de distribución. Estos centros nos dice que uno se llama Palmira y otro se llama Buga. Es un nodo de origen. Su nodo de destino, bueno, podemos ver con las flechas, nos muestran diferentes destinos, ya sea uno con 5, otro con más distribuciones de destino. Nos dice que estas van por algunas ciudades de lo que son el Valle de Cauca. Y lo que se ve aquí del lado derecho es una red logística que está configurada en 2 niveles. También tenemos lo que son costos de mantenimiento de inventario. Por lo que sabemos, un costo de inventario, pues aquí se maneja por lo que son los meses de enero hasta el mes de septiembre del año 2013. Tenemos a los dos lugares o puntos de destino, por así decirlo, o bueno, lugar de origen, que es Buga y Palmira, y nos da cuatro
puntos, que son costo de oportunidad, almacenamiento y manejo, impuestos y seguros. Cada uno nos muestra los diferentes costos de mantenimiento que tuvieron, ya sea Buga o Palmira, en cada subpunto mencionado. Y bueno, después de ello se ve lo que son una tabla de demandas actuales, pero en este caso están acumuladas por cada nodo, de lo que son los periodos del 1 de enero del 2013 al 31 de noviembre de ese mismo año. Podemos ver los nodos de destino o los lugares de destino que tiene la organización. Aquí podemos ver el comportamiento histórico de lo que es la demanda. La demanda va desde lo que es Andalucía, Buenaventura, Buga, Buga la Grande, Cali, Calima, Caloto, Candelaria, Dagua y diferentes mencionados aquí. En el medio vemos los costos de venta y en el lado izquierdo, en el lado derecho podemos ver el peso en toneladas, pesos que van desde un punto, ya sea Andalucía con 59.4, me imagino que es la capacidad que tiene para transportar. Además, también estos lugares o esta organización tiene múltiples vehículos con diferentes capacidades. Por centro de distribución podemos ver que Buga y Palmira cuenta, por ejemplo, Buga con 5 vehículos y Palmira cuenta con 4. La diferencia se puede ver totalmente. ¿Por qué? Porque la capacidad en toneladas o la suma total lo supera. Por ejemplo, Buga tiene una capacidad de toneladas en 27 y Palmira una de 25. Aquí, por otro lado, nos menciona también que la priorización de un despacho va a depender de lo que es la urgencia que se manifieste, ya sea por el tipo de cliente. Va a ser también a través de un vendedor y la capacidad de los vehículos que se vayan a asignar por ruta. Dice que genera mucho traumatismo, o sea, mucho conflicto en lo que es la programación de los despachos. En general, la operación de estos centros es de lo que es la distribución. Sumado a todo lo mencionado anteriormente, la inexistencia de información de lo que son las rutas, cuál es la mejor, por así decirlo, y los horarios de atención que no están claros, genera lo que es en los clientes una percepción negativa de lo que es la organización, del servicio que presta. Y bueno, también vamos a ver en la tabla siguiente valores calculados de los tiempos de ciclo que se hacen pedidos por las rutas, por así decirlo, tomando la referencia de las fechas, las horas de pedido y las horas de pedido reportada. Esto se va a encargar lo que es el sistema de información y las planillas de entrega, como fecha de entrega que es la real del cliente. Para la elaboración de la tabla se tomaron lo que fueron datos aleatorios de las diferentes rutas atendidas durante un tiempo comprendido de lo que fue entre junio y julio de esos meses del año 2012. Tenemos el tiempo de ciclos de pedido para el caso de estudio. Aquí tenemos, por así decirlo, antes de que ellos vayan a hacer una intervención, ellos tienen un documento en el lado izquierdo. Eso está por códigos, enumerado, fecha del pedido y fecha de entrega, y en el lado derecho el ciclo que se tomó en días para hacer el pedido, por así decirlo. Y bueno, de acuerdo con lo desarrollado o lo que se plantea aquí, de los problemas ya mencionados, se quiere mejorar lo que son los tiempos de ciclo del pedido y se quiere minimizar lo que son costos totales de lo que son logística, lo que está asociado con lo que es la distribución.
y bueno, quiere establecer un modelo que esté integrado por 3 capas. Estas 3 capas son la proyección de la demanda, el diseño de la red de distribución y el ruteo de vehículos.